Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial de tejido a dos agujas, mejor dicho con dos agujas circulares, vamos a ver cómo tejer este hermoso punto. Es un punto elastizado con relieve en circular. Cuando necesitamos trabajar algún proyecto, por ejemplo estamos tejiendo un pullover, lo podemos utilizar este punto para, por ejemplo, para los puños, ¿no? O cuando tejemos en circular de abajo hacia arriba, también para empezar el tejido lo podemos utilizar para tejer medias si tejen con circulares así. Claro que sí podemos también usar este punto tejiendo, voy a mostrar, tejiéndolo con agujas, con 5 agujas, con estas agujas para tejer medias también lo podemos utilizar. Para tejer este punto hay que montar la cantidad de puntos múltiplo de 6. El motivo son 6 puntos. Y más un punto para unir el círculo. Aquí tejí varias vueltas para mostrar cómo está quedando. El lado revés. Esta muestra la estoy tejiendo con lana 100% merino. Tiene mucha textura. Y a lo alto repetimos 2 vueltas nada más. Vamos a ver cómo tejer vuelta número 1. Colocamos el marcador porque aquí empieza la vuelta. Una vez que montaron los puntos, primera vuelta se teje de la siguiente forma: 2 puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar, primer punto, y miren, sobre la aguja es este segundo punto. Delante del tejido tejemos 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos 2 puntos al derecho. Miren, tejerlos al derecho de tal forma para que el punto aquí no quede cruzado, por eso lo tejo así, tomando el punto por delante. Derecho y aquí punto derecho. Repito el motivo: 2 puntos al revés, sin aguja auxiliar. ¿Cómo podemos cruzar los puntos? Miren, hay 4 puntos. Primero y segundo punto tienen que ir delante del tejido, por eso con la aguja derecha voy a tomar tercer punto y cuarto punto, sacamos todos los puntos de la aguja, primer punto, segundo punto pasan sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos 4 puntos al derecho. O sea, pueden utilizar la aguja auxiliar o no, como más les parezca mejor. Repito el motivo: 2 puntos al revés. Vamos a hacerlo una vez más con la aguja auxiliar. Paso 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido. Tejemos 2 puntos al derecho. Los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho. Aquí lo más importante es ver para que el punto no quede punto cruzado, por eso lo tejo así por delante. Bueno, así tejemos hasta completar la vuelta. Vuelta número 2. Tejemos 2 puntos al revés, punto derecho, tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los 3 puntos por delante, sin sacar los puntos de la aguja izquierda, sacamos este punto bien largo, hacemos lazada y de nuevo 3 puntos juntos al derecho.
Y así repito y tejo de esta forma hasta finalizar la vuelta. Vamos a ver una vez más. 2 puntos al revés, derecho, 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante, sacamos un punto bien largo, hacemos lazada y de nuevo tejemos 3 puntos juntos al derecho. Bueno, eso es todo. Repito estas 2 vueltas, así sale este bonito punto en circular con agujas circulares. Eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.